Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Si usted es corriente, bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de Dios. Mis amados, hoy es sábado 9 de diciembre del 2023 y hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros, hasta aquí el Señor nos ha llevado. Hoy, mis amados, tenemos el gozo, ¿verdad?, de reunirnos para alabar y estudiar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro estudio quincenal del Evangelio de Juan, Yo creo en el Hijo. Clase, ¿cómo estamos? Muy bendecidos, gozosos en el Señor, ¿verdad? Porque hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros y como les decía, pues esta es nuestra última sesión de este año del Evangelio de Juan. Lo estaremos retomando con la ayuda del Señor el año que viene, ¿verdad? En unas cuantas semanas, ¿verdad? Ya en enero. Así que le voy a pedir por favor que saque su Biblia y prepárese porque vamos a ir al texto bíblico, vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor. Acompáñame por favor al texto del Evangelio de Juan capítulo 4. Y vamos a ir desde donde nos quedamos, del versículo 20 al 26. En lo que usted lo busca, déjeme compartir rápidamente nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Y pues bueno, estamos muy contentos porque pues hasta aquí el Señor ha sido fiel con nosotros. Hemos podido a lo largo de este año pues reunirnos, ¿verdad? Congregarnos en torno a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido un estudio muy enriquecido. No sé qué ha sido para usted este estudio en este año, pero hemos sido muy bendecidos a través de él. Y pues yo quiero recordarle que nuestro objetivo pues es que usted crezca y usted se enriquezca en la palabra de nuestro Señor. Y para este propósito pues hemos preparado distintos materiales que hemos compartido a lo largo del año, pero que ya están disponibles, ya están para usted, ahí se van a quedar en las plataformas, ¿verdad? Nuestro plan de lectura McChain, a través del cual hemos leído el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Esta lectura del plan de lectura McChain lo tenemos ya en la versión Reina Valera hace un año, lo leímos, y este año con la ayuda del Señor estamos ya prácticamente en la recta final, terminando ya la nueva traducción viviente, y el año que viene pues también tenemos sorpresas en relación al plan de lectura McChain. Asimismo, también hemos estado leyendo varios libros en este año. Déjeme decirle que nuestro propósito es que la cristiandad, que los creyentes, que los santos se preparen más. La mayoría de nosotros a veces no tenemos el tiempo o quizás la vocación de tener una educación teológica formal, porque quizás no fuimos llamados para ser pastores o maestros. Pero la realidad es que cada cristiano debe prepararse más en la palabra de Dios, porque los desafíos y las preguntas que tenemos que afrontar día con día y que nuestros adversarios, los adversarios del Evangelio, nos preguntan. Y usted no puede decir simplemente no sé. Usted tiene la herramienta más importante que es la palabra de Dios, pero tenemos que leer de aquellos hombres de Dios, aquellos autores que Dios les ha dado sabiduría para esto, ¿verdad? Entonces ya tenemos una selección de lecturas para el próximo año, que el Señor nos permita hacerlo, ¿verdad? Y vamos a preparar algo muy importante. Agárrese por ahí. Estamos ya ya abrimos nuestra cuenta de Zoom y vamos a tener ya nuestro club de lectura. Estoy evaluando qué días vamos a hacerlo. No sé si vaya a ser los martes o los jueves o probablemente los 2 días, donde vamos a conectarnos. No va usted a escuchar solamente. Usted va a poder participar dentro de esta lectura, que vamos a tener diferentes libros que vamos a estar leyendo a lo largo de este año 2024, si el Señor nos lo permite y nos da la posibilidad de hacerlo. Vamos a estar leyendo varios libros. Y pues yo le animo a que usted se sume, a que usted invite, a que usted comparta. Si usted no sabe cómo utilizar estas tecnologías, le vamos a orientar y vamos a subirlas en la medida de lo posible a las plataformas de Facebook, de YouTube, ¿verdad? Yo también tengo que educarme para ir perfeccionando algunas cosas. Déjeme decirle otra cosa que yo he ido aprendiendo y que le comparto a usted y espero que le sea de edificación. El cristiano siempre tiene que apelar a la excelencia. Jamás vamos a hacer las cosas perfecto, pero siempre tenemos que ir haciéndolas cada vez mejor.
tenemos que ir apelando a la excelencia. Si el año 2023 fue bueno, el 2024 tiene que ser mejor en nuestra disciplina, en nuestro esfuerzo, en nuestra consagración. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Y bueno, también en este esfuerzo le animamos a que usted se congregue, no falte, haga el esfuerzo por estar presente, por perseverar en nuestro esfuerzo, porque mis hermanos perseveran en su esfuerzo, en su don de recibirnos, ¿verdad? Entonces, vamos a motivarnos juntos, ¿verdad? A seguir en el camino de la fe. El 2024 tendrá desafíos, tendrá luchas, pero solamente en su palabra permaneceremos firmes. Amén. Bueno, ya hemos compartido nuestras ligas, ¿verdad? ¿No tenemos algún otro aviso? La próxima semana, ¿qué tenemos, Lalo? Nuestra noche navideña, ¿verdad? Bueno, pues como nosotros, si algo nos especializamos, ¿verdad? Pues es que nos gusta comer del pan espiritual, ¿verdad? Nos encanta estudiar la palabra del Señor, pero también si usted no ha venido, se ha perdido de unas bendiciones, unas viandas extraordinarias, por unas manos celestiales, ¿verdad? Que usted no sabe. Si algo le encanta a los cristianos, de aquí en cualquier lado, es comer. Amén. Nos encanta comer, nos encanta convivir, nos encanta gozarnos. Y pues mire, antes de que usted vaya con su familia el 24 o el 31, pues a escuchar cosas que a veces no quiere escuchar, o a tener paciencia con los familiares que a veces son inconversos, primero reúnase con la familia de la fe, ¿verdad? Tenga un tiempo de paz, ¿verdad? Con la familia de la fe. Y aquí le esperamos, ¿verdad? El sábado, ¿qué? 16. Sábado 16 de diciembre. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, ¿verdad? A las 6 de la tarde, porque vamos a tener un banquetazo, ¿verdad? De adoración, de estudio en la palabra. Y vamos a tener también muchas sorpresas más, una comidita estupenda y otros asuntos por ahí que solamente los que se congreguen lo van a disfrutar, ¿verdad? Porque pues la piñata, ya lo dije, ¿verdad? La piñata no la van a poder disfrutar virtual, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿verdad? Y otras cosas que estamos preparando para ustedes, porque somos una familia. Porque tenemos que gozarnos, tenemos que disfrutar en familia. A veces, insisto, nuestras familias, ninguna familia es perfecta, pero tenemos que esforzarnos por estar congregados y fomentar lazos y fomentar comunión unos con otros. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Amén. ¿Usted va a asistir? Amén. ¿Va a invitar? Amén. Haga lo posible, porque yo sé que a veces no se dejan, ¿verdad? Pero bueno, esto, por ser nuestro club de lectura, vamos a iniciar con un libro que ya vamos a comentarlo por ahí, ya lo hemos comentado en algunos grupos, en algunas clases. Vamos a iniciar con este maravilloso libro, Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, de Donald Whitney. Este maravilloso libro, créame que yo lo leí hace un par de años, lo estoy volviendo a leer, estoy retomando algunas cosas. Este libro nos va a hablar acerca de los medios de gracia, es decir, las herramientas espirituales que Dios nos ha dado para crecer en nuestra santificación. ¿Como cuáles son, mi hermana? ¿Qué Dios nos ha dado para crecer en nuestra santificación? El Espíritu Santo. Ok, esa es la persona de Dios, pero ¿qué nos ha dado el Espíritu Santo para crecer en... ¿Cómo creces como cristiano? ¿A través de qué cosas? La palabra de Dios, ¿verdad? Principalmente. ¿Qué otra cosa? La oración, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? El ayuno, ¿verdad? Otro asunto, ¿qué más? Congregarnos. Esas cosas, por ejemplo, participar de la cena del Señor, todo esto, me encanta porque Donald Whitney, que es un especialista en este tema, va a hablar acerca de cómo estos medios de gracia nos van a ayudar a crecer. ¿Por qué son medios y por qué son en gracia? Porque si usted lleva los medios en su carne, no puede crecer como cristiano. Y si usted solamente quiere crecer en la gracia sin los medios, no va a poder hacerlo. Usted no va a crecer como cristiano si no ora, si no lee la Biblia, ¿verdad? Entonces, este maravilloso libro, yo leí uno antes que se llama Hábitos de Gracia, que de hecho está en nuestras plataformas, por cierto, completamente disponible para ustedes. Pero el pastor David Mathis, en ese libro que le estoy mencionando, cita mucho a Donald Whitney. Entonces, como yo no me quedo con las dudas, fui a leer a Donald Whitney. Extraordinario, mi hermano, extraordinario, porque después de que usted lea esto, se le va a antojar, y quizás algunas cosas van a ser más fuertes en usted, ¿verdad? Quizás en el ayuno ahí vamos a batallar el 16 de diciembre, ¿verdad? Vamos a batallar en el ayuno, pero
te lo va a explicar de una manera con un sustento bíblico y te va a explicar cuál es la forma práctica y correcta de hacerlo, cómo sí y cómo no. Lo lleva de una manera extraordinaria. Esto es lo que vamos a empezar a ver también en nuestro club de lectura, ¿verdad? Que nos va a enriquecer bastante para ayudarnos en el 2024. Así que dele gloria a Dios y recuerde también que vamos a volver el año que viene con En busca de Dios, que es lo que hemos estado estudiando, y el Evangelio de Juan. Amén. Bueno, ya después de todos estos anuncios y comerciales, ¿verdad? Vamos al texto del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 20 al 26. Le damos lectura y nos encomendamos al Señor en oración. Amén. El texto dice lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Todos están conmigo? 21. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Gloria sea su nombre. Extraordinario pasaje. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, te damos, Señor, en Cristo Jesús la gloria. Te agradecemos, Señor, por este año en el que hemos podido estudiar el Evangelio de Juan. Y hasta aquí, hasta esta noche, Señor, has sido fiel. Te pedimos tu misericordia esta noche para que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras vidas, a mis hermanos. Ayúdame, Señor, asísteme, Señor, a través de este estudio, a través de tu palabra, para que tú hables, Señor, a nuestras vidas. Sé con mis hermanos que están conectados, que están viendo, verán o reproducirán más tarde o compartirán este mensaje. No a nosotros sea dada la gloria, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Nuestro único objetivo, Señor, es que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, concede bendición y éxito a nuestros esfuerzos en este año que queda y en el que ha de venir, porque todo lo hacemos para tu gloria. Y en ese espíritu, Señor, nos encomendamos y decimos amén. Amén. Puede tomar asiento, mi amado, mi amada. Hasta donde hemos nosotros trabajado, hasta donde hemos nosotros visto nuestra sesión del capítulo 4, continuamos en la conversación que tuvo la mujer samaritana con nuestro Señor Jesucristo junto al pozo. Quisiera recordarle rápidamente que en las últimas quincenas hemos visto y hemos aprendido, número 1, que todos nosotros tenemos una profunda sed espiritual que solo nuestro Señor Jesucristo puede satisfacer. Amén. De número 2, hemos visto, ¿verdad?, que todos nosotros, usted y yo, al igual que la mujer samaritana, si queremos recibir el agua viva que el Señor nos ofrece y que solamente Él puede dar, debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. ¿Usted lo cree? Amén. La mujer samaritana, hasta el punto que hemos caminado, ha reconocido que el hombre que le pidió agua en el pozo no es un hombre cualquiera. Ella ha reconocido su autoridad espiritual. Podemos verlo en el versículo 19, donde ella reconoce que aquel hombre seguramente debe de ser un profeta. Esto es importante porque ciertamente ella ha tenido un encuentro muy especial donde ha sido encontrada con su pecado, pero no de una manera que la destruye, sino de una manera que la ministra, que la confronta, que la quebranta y la ha llevado a un punto clave que es el que hoy vamos a ver y con el cual queremos cerrar este año, esta sesión de estudio y retomarla, Dios mediante, en enero.
Esta tercera parte de la conversación es el punto clave, es el punto medular de esta conversación. Porque vamos a observar cómo el Señor Jesús, ya una vez que está el corazón de la mujer samaritana preparado, nuestro corazón, el corazón de cualquier otra persona que escuche el Evangelio, cuando el corazón está listo, tenemos que corregir y tenemos que encauzar correctamente la fe de las personas a una verdadera adoración, a una verdadera comunión, a una verdadera relación con Dios por medio de Jesús. ¿Por qué le digo esto, mi amado, mi amada? Porque ¿cuántas veces, quizás tú, quizás yo, quizás alguien que tú conozcas, ha tenido algo muy similar como la mujer samaritana? Quizás en alguna actividad cotidiana que estaba realizando, fue encontrada por el Señor Jesús y se le ofreció el agua viva, el evangelio, el perdón de sus pecados, la vida eterna, comunión con Dios. Se le ofreció algo muy valioso y fue confrontada en sus pecados y lo reconoce. Quizás tú y yo hemos reconocido nuestros pecados, hemos recibido el evangelio de la gracia, hemos creído, pero hay una parte fundamental que necesitamos para que pueda arraigarse la fe y dar fruto. Esto sucede muy a menudo con las personas que reconocen su necesidad, que confiesan sus pecados y que sinceramente quieren adorar al Dios vivo y verdadero y vivir de acuerdo a su voluntad. Pero la pregunta clave es la siguiente: ¿cómo van a lograrlo? ¿Cómo van a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no son orientados, si no son discipulados, si no son corregidos? ¿Cómo van a adorar correctamente al Dios vivo y verdadero y vivir para su gloria desde la ignorancia, desde el error o desde la superstición? Quizás tú y yo, y estoy perfectamente seguro de esto, aquí al día de hoy, no estamos en el estado en el que estábamos al inicio. Cuando estábamos nosotros al inicio, cuando estábamos dando nuestros primeros pasos, cuando estábamos, como vemos en el estudio de Busca de Dios, en el primer amor, ¿verdad? Pues quizás nosotros fuimos orientados por personas bien intencionadas, pero que no nos dieron bases bíblicas sólidas, doctrina sólida, y empezamos nosotros a tener prácticas erróneas o a tener conductas erróneas. ¿Por qué? Porque no fuimos orientados correctamente. ¿No requieren estas personas que llegan a la fe de manera sincera, tiernos, ser enseñados correctamente en la verdad de las Escrituras? El Señor Jesucristo es lo que va a hacer en esta parte de la conversación. William Barclay, en su comentario al Nuevo Testamento en este pasaje, dice lo siguiente, y estoy parafraseando básicamente. Esto es importante, téngalo presente y apúntelo, porque esto le va a servir como una herramienta y un filtro para entender muchas cosas que suceden en nuestro mundo y en el evangelicalismo moderno. Los cultos falsos se distinguen por tres fallas cruciales. Número uno, son selectivos. ¿Qué significa esto? Que estas doctrinas, estos cultos, se quedan con lo que quieren saber de Dios y descartan el resto. Los samaritanos tomaban lo que querían de las Escrituras y omitían el resto. Ahorita lo vamos a ver con lo que vamos a estudiar, porque vamos a ver que los samaritanos tenían una parte de la revelación, pero no completa. Que usted observa la conversación de Jesús con la mujer samaritana, se va a dar cuenta de que está enfocada en una parte de la revelación bíblica acerca de dónde adorar. Unos dicen que en Jerusalén, otros dicen que en el monte Gerizim, ¿dónde se debe hacer? ¿Verdad? Y el Señor Jesucristo claramente le va a decir, nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes no adoran, no saben lo que están haciendo, porque están en ignorancia, porque son selectivos. Los samaritanos nada más tenían como compendio bíblico solamente el Pentateuco. Clase, ¿qué es el Pentateuco? ¿A qué nos estamos refiriendo, mi hermano? Ajá. Los primeros 5 libros de la Biblia. Clase, ¿cuáles son? Génesis. ¿Cuál otro? Éxodo, ¿qué más?
A ver, otra vez. ¿El primero cuál es? Génesis. Génesis. Correcto. Nada más ellos tenían esto, lo que para los judíos se conoce como la Torá, la ley. Era lo único que ellos tenían. Ellos no tenían a los profetas, no tenían los textos de los libros históricos, no tenían los textos de los salmos, los textos de sabiduría de los proverbios. Entonces, imagínense todo lo que a ellos les faltaba y sobre todo que nos apuntaba más claramente al Mesías. Los 5 libros de la ley, el Pentateuco, sí nos hablan del Mesías, pero no con la amplitud que va a extenderse más adelante en el canon del Antiguo Testamento. Entonces hemos dicho que un culto falso es selectivo. ¿Por qué? Porque toma una cosa y descarta la otra. Yo ahora quiero preguntarle, ¿esto solamente es un problema de los samaritanos? No. Yo estoy perfectamente seguro que hoy en el evangelicalismo moderno, muchas personas que se dicen cristianas son selectivas en su forma en la que tratan con la escritura. Toman lo que les gusta y descartan lo que no les gusta o lo que no les conviene. Muchas iglesias así es lo que hacen. Pero nosotros debemos de predicar, leer y aplicar todo el consejo de Dios. Amén. Un culto falso también tiene otra falla y es que es ignorante, radica en la ignorancia. Exalta desmedidamente lo subjetivo de las emociones y la experiencia. Las emociones no están mal y la experiencia no está mal, pero todas ellas deben someterse solamente a la palabra de Dios. Hoy en día nosotros encontramos congregaciones, iglesias, doctrinas, donde se habla de sueños, de visiones, de declaraciones, de distintos tipos de prácticas, pero cuando las revisamos claramente a la luz del texto bíblico, empecemos por ejemplo con aquellos que se dicen profetas, por ejemplo, ¿verdad? Si usted lee, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 18 y le dice, ¿cómo voy a saber yo si lo que me está diciendo el profeta es cierto? Pues simple y sencillamente tiene que cumplirse, ¿verdad? Ahora una profecía doméstica no puede ser como, bueno, alguien vino aquí peleado con su esposa. Eso no es de lo que está hablando aquí, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, cuando se habla de los supuestos apóstoles, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a leer Hechos de los Apóstoles en su capítulo 1, vamos a ver los requisitos bíblicos que se necesita para que una persona pueda ser apóstol. Y en primer es haber conocido personalmente y haber caminado con el Señor Jesús. Ninguna persona viva en este tiempo puede arroparse semejante virtud, ¿verdad? Y así podemos seguir. Digo, sin intención de caer en temas picosos, porque siempre que hablo de esto, siempre caemos en temas picosos. Por ejemplo, acerca de los dones del Espíritu o del hablar en lenguas. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios 14, observamos que Pablo da ciertas instrucciones acerca del orden y del cuándo, y de que tiene que haber ¿qué cosa? Un intérprete. Y en la mayoría de las veces cuando nosotros vemos estas expresiones, no encontramos estos elementos. Rara vez los encontramos. Yo nunca los he encontrado. Se saltan esta parte. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Que muchas veces, muchas iglesias, insisto, pueden ser bien intencionadas, pero las buenas intenciones no son suficientes. Exaltan desmedidamente lo subjetivo de las emociones y la experiencia y descartan la verdad. Y prefieren no pensar. Prefieren la pereza de no pensar y prefieren solamente quedarse con la emoción. Se quedan en la ignorancia. Incluso hay algunas iglesias que han pecado y han dicho, bueno, es que la letra mata. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Un versículo, un texto sacado de contexto y como dicen por ahí, ¿qué? Usado de pretexto, ¿verdad? Que no tiene absolutamente nada que ver. No hay nada malo en estudiar, en prepararse, en pensar nuestra fe, ¿verdad? Otra de las fallas que tiene un culto falso es que es supersticioso. Y esta es una suma de los dos anteriores. Si somos selectivos y si estamos basados en la ignorancia, vamos a caer en la superstición. ¿Alguien sabe lo que es una superstición? Una creencia. Una creencia, ¿ok? ¿Una creencia en qué cosa? En algo que va a suceder. En algo que va a suceder, ¿ok? Está basado en una expectativa hacia el futuro. ¿Qué más?
que tiene miedo. Que tiene miedo que si antes ibas. Ajá. Hacen las cosas que dice, yo no como eso hasta que, por ejemplo, yo tengo un primo que dice, yo festejo mi cumpleaños el mero día, porque antes no, ni después, el mero día. O sea, como que es supersticioso. O sea. Ok, es una superstición. ¿Qué otra cosa puede ser una superstición? Cuando sueñan algo, ¿no? Y que piensan que ese sueño les va a suceder. Ok, puede ser eso también. ¿Qué otra cosa? Algo que no tiene poder y uno le da poder. Ok, muy importante esto. Esto me parece fundamental. ¿Por qué? Y esto, insisto, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, supersticiones cómicas, ¿no? Como pasar debajo de una escalera, como un gato negro, como el número 13, cositas así, fruslerías, ¿no? Pero incluso los cristianos a veces llegan a tener supersticiones. Explico un poco qué tiene que ver con las supersticiones. Es la creencia sin fundamento que exalta desmedidamente ciertas actividades o conductas, atribuyéndoles un significado místico, incluso mágico. Por ejemplo, no está mal orar, pero cuando nosotros creemos que si oramos por un auto o por una casa, insisto, no está mal dar gracias por esas cosas, pero a veces se atribuye que por el hecho de que va a pasar eso, el auto va a estar seguro o no va a pasarle nada. Ahora, ¿esto está bien o está mal? Yo digo que depende, ¿no? O sea, una cosa es agradecer por lo adquirido y otra que sea casi una burbuja que no le va a tocar. Es a lo que me quiero referir. La superstición está basada en la expectativa hacia el futuro de algo que creemos que puede pasar o queremos que suceda o que no suceda, pero está basada en lo selectivo y en la ignorancia. Entonces, insisto, no está mal dar gracias, pero lo que sí está mal es que nosotros pensemos que por el hecho de que hacemos este tipo de cosas, va a estar completamente seguro. No, si yo me paso los altos, si yo me estaciono donde no debo, si me explico, vuelvo al punto. Exactamente. A lo que quiero llegar con esto es que nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, no en supersticiones. ¿Me explico? Decía mi hermano, le atribuimos a las cosas un poder que no tienen. Como por ejemplo, como muchos dicen, ¿no? Si paso abajo de una escalera y ya le estoy dando poder, me va a pasar algo. Ahí ya uno está en una situación de ese tipo, ¿me explico? Entonces, no tiene poder eso, nada. Además que uno es el que piensa luego. Exactamente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos estudiando? Tiene todo que ver porque ciertamente la mujer samaritana obviamente estaba en un esquema, al ser ella samaritana, ¿verdad? Estaba en un esquema de una revelación parcial, selectiva, estaba en ignorancia y obviamente pues había cierto esquema supersticioso en su forma en la que veía su relación con Dios, ¿verdad? Vamos a observar rápidamente 3 puntos de este pasaje. Primero, Dios no está confinado a un lugar específico. ¿Usted lo cree? Sí, amén. Dios no está confinado a un espacio geográfico determinado o a un elemento de 4 paredes. Ya lo decía muy bien David o Salomón, ¿verdad? Cuando ellos reciben la encomienda del templo, ellos claramente son abrumados porque dicen, ¿Dios va a habitar en 4 paredes? ¿En una casa de techo? Evidentemente no, ¿verdad? Observe lo que dice el texto, versículos 20 y 21. Vamos a analizarlos rápidamente. Nuestros padres, está hablando ¿quién? La mujer samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, si tú percatas, al nivel de lo que hemos visto de la conversación, pareciera como que si la mujer samaritana le hubiera dado un vuelto, le hubiera dado un volantazo a la conversación, ¿verdad? Después de que le he dicho, oye, 5 maridos has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. Y ella reconoce, ¿verdad? Que él es profeta y de pronto dice, ay, bueno, como que ¿dónde se tiene que adorar? Como que pareciera que está cambiando la conversación. No tiene que ver con eso. Lo que estamos viendo aquí es que la mujer samaritana evidentemente está teniendo dudas acerca de dónde debe ejercitar su fe.
¿verdad? Por eso hace esta pregunta. Ahora observa con detenimiento el versículo 20 y observa estos detalles. Principalmente la primera parte, ella está hablando, nuestros padres adoraron, ¿dónde? En este monte. Ahorita vamos a hablar de esto. Ahí está estableciendo un contraste, nuestros padres. Y luego dice, vosotros, es decir, los judíos, dicen que ¿en dónde? En Jerusalén, ¿qué dice? Es el lugar donde se debe adorar. Ok, esto es muy interesante porque aquí está estableciendo una clara diferencia entre la doctrina o entre la forma de creencia que tenían unos y otros. Sus padres tenían como creencia, ¿verdad?, que se debe adorar en determinado monte. Su comentario de la mujer samaritana resalta uno de los grandes puntos de disputa entre judíos y samaritanos. Ambos creían en el antiguo pacto, ambos creían en el Antiguo Testamento, ambos creían en el Pentateuco, pero ellos creen, Dios dirigió la adoración de su pueblo a un lugar específico. Observe conmigo Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. No voy a quedarme mucho en estos textos porque tenemos que seguir adelante. Deuteronomio 12, 5, dice el texto, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Qué es lo que está estableciendo aquí el Señor? Está diciendo, va a haber un lugar donde va a habitar mi presencia, ¿no? Según lo que dice este texto. Ellos, por eso, la mujer samaritana dice, ¿cuál es el lugar donde debemos hacerlo? ¿Verdad? Más adelante, Deuteronomio 16, 2, dice el texto, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar, 16.2, Deuteronomio 16.2, dice, en el lugar que Jehová, ¿qué dice? Escogiere para que habite allí su nombre. Entonces aquí, más adelante, nos está mencionando que va a haber un lugar donde se van a ofrecer, ¿qué cosa? La adoración, los cultos, los sacrificios, ¿ok? Más adelante, en el capítulo 26, mismo libro de Deuteronomio. Seguimos en Deuteronomio, ¿por qué? Porque era el mismo texto que tenían judíos y samaritanos. Deuteronomio 26:2 dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y los pondrás en una canasta, e irás ¿dónde? Al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Claramente podemos ver que hay un énfasis acerca de el lugar donde el Señor va a escoger, ahí hacer morar su nombre. Entonces, los samaritanos, como hemos mencionado, aceptaban solamente el libro de Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y ellos escogieron el monte Gerizim. ¿Te acuerdas cuando vimos el mapa, verdad? Que estuvimos ubicándonos en el mapa de la tierra de Israel. Y cerca de Siquem, como lo hemos visto anteriormente, Abraham construyó el primer altar para Dios, en Génesis capítulo 12. Y en el monte Gerizim, los israelitas proclamaron las bendiciones de la obediencia a los mandamientos de Dios. Sí, acompáñame. Deuteronomio 11, 29. ¿Por qué es importante esto que te estoy leyendo, que estamos viendo? Porque para entender la controversia, para entender la duda de la mujer samaritana, tenemos que entender de qué está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Deuteronomio 11, 29, dice el texto. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás, ¿qué dice? La bendición sobre el monte Gerizim. La bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Si usted lee, si usted se detiene en algún momento con el plan de lectura McChain, se regresa y usted se pone a leer Deuteronomio, va a ver que va a haber una lectura. Se van a poner a leer las bendiciones en el monte Gerizim y las maldiciones en el monte Ebal, ¿ok? Por eso vamos a ver que este texto nos está hablando de esto. Ahora, este texto ellos lo toman como base para decir, bueno, ¿dónde debemos lugar? ¿Cuál es el lugar? La bendición, dice, sobre el monte Gerizim. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los judíos aceptaban, a diferencia de los samaritanos, todo el canon del Antiguo Testamento. Reconocieron que Dios había escogido un lugar completamente diferente. ¿Qué había escogido? Según toda la revelación del Antiguo Testamento, ¿qué lugar había escogido? Jerusalén.
¿verdad? Como el lugar donde debía adorársele. Vamos a ver rápidamente 3 textos. Sígame con su Biblia. Segundo de Crónicas 6:6. Dice el texto: mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Qué lugar ha elegido? Jerusalén. Segundo de Crónicas 6:6. Vamos a ver otro texto. Por ejemplo, Salmo 48, versículos 1 y 2. Dice el texto: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Versículo 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. El monte de Sión. ¿Ok? En el mismo libro de los Salmos, vamos ahora al Salmo 132. Salmo 132, versículo 13. 132, versículo 13. Si no, apúntelos por ahí, no pasa nada. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Entonces, ¿se da cuenta de cuál es el asunto que está pasando aquí? Bíblicamente, ambos creían en la Escritura, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? Los samaritanos solamente tenían una parte reducida, selectiva, solamente el Pentateuco. Los judíos tenían todo el Antiguo Testamento. El Pentateuco, los históricos, los profetas, los salmos, los proverbios, etc. ¿Sí me explicó? Era lo que ellos tenían. Por lo tanto, su revelación era más completa. Sí, mi hermano. Todos los libros, pero ¿cómo es? ¿Eso es de la Torah? Exactamente. ¿Se agarraban ellos? Exactamente. O sea, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se habla de la ley, está hablando de los 5 libros del Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, lo que es conocido como la Torah. Porque hablando con una prima, ella me sacó eso de la Torah y yo le dije, mira, yo por lo que sé es el Antiguo Testamento, ahorita nos enfocamos en el Nuevo Testamento cuando ya el Señor Jesucristo vino y dio su vida y empezamos a platicar. Ajá. Pero es lo que yo no sabía ahorita de que De hecho, la Torah. la Biblia hebrea, la que usted puede conseguir en cualquier lado, y si sabe hebreo la puede leer sin ningún problema, pero básicamente la Biblia hebrea se divide en 3 partes, o sea, como la veían los judíos: la ley, los escritos y los profetas. De hecho, hay un versículo, luego se lo busco con más detenimiento, de los evangelios, donde claramente el Señor Jesús dice la división de la Biblia hebrea: la ley, los primeros 5 libros de la Biblia; los escritos, que van desde Josué hasta los Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, Cantar de los Cantares; y los profetas, que van desde Isaías hasta Malaquías. Y ahí tenemos todo el canon del Antiguo Testamento. ¿Sí estamos de acuerdo? Exactamente. Entonces, en esta parte, o sea, debemos entender que los samaritanos solamente tenían el Pentateuco. Por eso ellos decían, bueno, pues ¿dónde adoramos? Pues en el monte Gerizim. Y cuando, vuelvo al punto, cuando se compara la revelación con los judíos, que ellos tenían más amplia, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el Señor había escogido un lugar que era Jerusalén. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en perspectiva, el texto más adelante, vamos a leerlo completo, versículo 20 y 21. Nuestros padres adoraron en este monte. ¿Por qué dice en este monte? Por lo que he mencionado. No. ¿Por qué está diciendo en este monte? Carla. Pues sí, ahí estaban, exactamente. Porque acuérdense que ¿dónde estaban ellos parados? Pues ahí en Samaria, ¿verdad? Ahí en el pozo, ¿verdad? Estaban ahí en Samaria. Por eso nuestros padres adoraron here, en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén, fíjese cómo está escrita la frase para que lo entiendan. En Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué es lo que está enfatizando ella? El lugar
donde se debe adorar. Y Jesús le dice, versículo 21, mujer, créeme. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús? Le está orientando. O sea, no se va a detener en este tema. Dice, mujer, créeme, la hora viene. Hemos analizado esta expresión, ¿verdad? La hora viene. Cuando dice que ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor Jesús ante el comentario de la mujer samaritana? Clase. Que no lo adoran ni allí ni allá. O sea, ¿está trivializando el lugar? No, pero no le está dando una importancia trascendental. ¿Sí me estoy explicando? O sea, ella estaba poniendo lo del tema del monte Gerizim. Y luego él dice, bueno, ella pone también el tema de Jerusalén. Así como que pues, ¿para dónde, no? ¿Para allá o para acá? ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Eso no es importante. Clase, Dios no está confinado a un lugar. Ahora, ojo, porque he escuchado infinitas ocasiones y seguiremos escuchando este comentario de, pues por eso yo no voy a la iglesia, porque Dios está en todos lados. Porque pues lo puedo adorar aquí en mi casa, en mi sillón, rascándome la panza. Por eso yo no me congrego. ¿Has escuchado esa perdóname, o sea, se me hace algo muy fodongo, ¿no? O sea, así como que pues, Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos. Pero fíjate qué sutil es este tipo de errores doctrinales, errores de entendimiento de Dios. La pregunta, clase, es, ¿importa el lugar? No. Pero. Muy importante es esto. Claramente el Señor dice, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto no. O sea, ¿entonces el lugar de culto no importa? No, sí. O sea, sí y no. Hay que verlo ampliamente. No es el lugar. O sea, bueno, no lo trata de llevar así la mujer samaritana como a un sitio en específico. Ella sí lo está viendo desde un punto de un lugar. Como algo específico. Los judíos también lo veían desde esa forma. ¿Te acuerdas que ellos decían, oye, mira nuestro templo, qué padre, qué bonito, mira cómo está? Ahora, los cristianos también hacen lo mismo. Pero no es el tema. O sea, uy, mira que, o sea, ¿me explico? O sea, y no están mal los edificios, las edificaciones, no están mal. El punto es que Dios no puede ser confinado a ese espacio solamente. Está dedicado a eso solamente. Eso es diferente. Pero lo que importa es, la iglesia, lo hemos repetido en otras ocasiones, ¿qué es la iglesia? Nosotros. ¿Sí se da cuenta de esto? Muy importante. Y vas a continuar. No, es eso nada más que se le da énfasis al Ahora, sitio tangible. exactamente. Esta es la parte en la que nosotros también, como la mujer samaritana, si no tenemos cuidado podemos tropezar. ¿Estamos de acuerdo? Este texto muchísimas personas lo usan de excusa y recurso vano para trivializar la vida congregacional y dicen que los cristianos no deben necesariamente congregarse. Ciertamente el lugar no es importante, pero sí la intención y la actitud del alma que quiere buscar a Dios en un lugar apartado únicamente para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de un lugar, cualquier lugar sirve para tener comunión con el Señor, físicamente hablando. Pero espiritualmente hablando hay lugares que no son apropiados para tener culto al Señor. Cuando el Señor Jesús, por ejemplo, quería tener comunión especial con el Padre, se iba a un lugar especial, ¿verdad? Que en este caso, y curiosamente casi no era el templo y no era la sinagoga. Iba al Monte de los Olivos a orar. Ahora, ¿había algo mágico en el Monte de los Olivos? No, era un monte. Porque él oró como nadie ha orado. Claro, pero el punto aquí no es el lugar, sino el carácter de lo que está sucediendo ahí. Esta casa se ha convertido en nuestro templo. Gloria sea a Dios. Gracias a mis hermanos, este lugar se ha convertido en un templo.
¿Me explico? Porque nos ha albergado. Pero cuando nosotros salimos de aquí, sigue siendo un templo en un sentido espiritual, pero es una casa habitación. ¿Me explico? Sí. Lo que importa aquí es lo que estamos haciendo en el contexto del culto. El lugar no es importante, pero la actitud con la que nos reunimos sí lo es. No podemos vivir nuestra fe aislados o ermitaños. Tenemos que buscar al Señor Jesús en lugares específicos con otros creyentes para crecer y madurar en nuestra fe. Amén. Punto número 2. Dios no puede ser adorado correctamente desde la ignorancia y la superstición. Acompáñeme al versículo 22. Nuevamente vamos a ver un contraste. Dice el texto: vosotros adoráis, ¿qué dice? Que no sabéis. Lo que no saben. ¿Qué dice más? Nosotros adoramos lo que Lo que sabemos. lo que Sabemos. vamos a agregarle un poquito lo que sí sabemos. ¿Si estás conmigo hay clase? Sí. ¿Ya te aburriste? Ya vamos a la mitad. Nuevamente, ¿y aquí quién está hablando en esta parte? El Señor. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está respondiendo a esto. Dice, ustedes, hablando de los samaritanos, adoran lo que no saben. Ustedes adoran desde su ignorancia. Hay cosas, ustedes tienen información a medias. Mis amados, tenemos que reconocer, y esto es algo sano. Esto es algo sano que debemos de reconocer. No lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Incluso el apóstol Pablo decía, ni siquiera yo pretendo haberlo alcanzado, persevero, busco alcanzar la meta, quiero ser más como Jesús. El apóstol Pedro también decía acerca de las cartas de Pablo que eran difíciles de entender y que incluso por esa razón los doctos y los inconstantes las tuercen. Mis amados, el problema no es ser ignorantes, el problema es que nos quedemos en la ignorancia. Si usted no sabe, investigue, pregunte, lea, averigüe. Me encanta porque cuando el Señor Jesús, uno de los modelos de enseñanza que Él tiene, Él enseñó a través de ¿qué cosa? Parábolas. Las parábolas simple y sencillamente son construcciones de historias que tienen una aplicación, una enseñanza moral, ética y espiritual. Mencióname una parábola. El sembrador, ¿ok? Él está utilizando una analogía para hablar acerca del terreno del corazón y de la semilla, que es la palabra de Dios. Ahora, en ese mismo contexto, distintos evangelistas, por ejemplo, hay uno en el que dice que empezó a hablarles por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Ahora, ¿cuál era el propósito? Porque la gente escuchaba y decía, ¡ay, qué bonita historia! Y se iba a su casa. Estoy hablando de judíos, estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Me explico? Pero había personas que se acercaron y le dijeron, ¿qué cosa, Carla? Se acercan y le preguntan después de la clase, del que acaba el culto. Le dicen, oiga, ¿qué significa, maestro? Esto que nos acaba de decir del sembrador, no entendí. A ver, ¿me explicas? Que dijo, a ustedes es dado a conocer los misterios del reino de Dios. A los demás no. ¿Cuál es el punto medular de esto? ¿Cuál es la lección para nosotros? Tú te quieres aprender. Pues, investígale. O sea, esto me encanta porque vemos entonces que ciertamente hay mucha gente que consume mucha información. Teología, Biblia, historia, muchas cosas. Y se queda con eso. O se queda con lo que dicen sus pastores o sus maestros bíblicos, pero no revisa. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Me encanta porque los discípulos, aquellos que realmente son discípulos, se acercan y le dicen al maestro, ¿nos explicas? ¿Nos enseñas? Queremos entender más. No es solamente saber por saber. Los fariseos también sabían demasiado, pero no había un interés de aprender. El cristiano, decía mi mentor, en la escuela de Cristo nunca nos graduamos. Siempre estás aprendiendo.
Y siempre debes estar con un espíritu enseñable. Siempre debes estar con apetito de, ay, aunque escuches el mismo sermón 30 veces, el mismo pasaje, aunque escuches la parábola del sembrador 80,000 veces en tu vida, siempre va a haber un ángulo diferente en el cual Dios te va a hablar. Ahora, todo esto te lo traigo a colación porque aquí claramente el Señor les dice, ustedes samaritanos adoran lo que no saben, ustedes tienen una revelación a medias, están haciendo las cosas equivocadamente porque no saben. Nosotros adoramos lo que sí sabemos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la revelación bíblica completa. Ahora, esto hasta cierto punto, hablando acerca de Israel, ellos tenían disponible la revelación, solamente que algunos no la consultaban. ¿Estamos de acuerdo? Y dice esta expresión, porque la salvación viene de los judíos. Esta expresión puede ser problemática, pero no es complicada. Simple y sencillamente lo que está hablando es que pues Dios escogió al pueblo de Israel para que sea un canal de bendición para otras naciones, ¿verdad? A través de Abraham, a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través del Señor Jesucristo, que, nota de pie de página, era judío. Por eso, cuando el Señor Jesús rechaza, por ejemplo, a la mujer sirofenicia, que puede parecer machismo o racismo, que le dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Y cualquiera que escuchara eso diría, ¡ah! ¡Qué mala onda!, ¿no? Pero no, le dice, porque he venido primero a la casa de Israel. Por eso Pablo, más tarde, cuando escribe la carta a los romanos, dice que no se avergüenza de la salvación porque es poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque es a través, primeramente, al pueblo que vino. ¿Dónde nació el Señor Jesús? En Belén. En Belén, o sea, vino primeramente a su pueblo, a los suyos vino. Y de ahí vamos a darnos cuenta que el pueblo de Israel lo rechazó. Pero los gentiles, ¿qué hicieron? Lo recibieron. ¿Me explico? Entonces, entendamos esta parte. La salvación viene de los judíos, no quiere decir necesariamente un tema de racismo, sino del plan de Dios. Versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando ¿qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ay, esto es importante. Verdaderos adoradores. ¿Por qué crees que dice esta expresión el Señor Jesús? Porque hay falsos adoradores. Porque hay falsos adoradores. Cuando tú lees, por ejemplo, al profeta Malaquías, en el capítulo 1, de hecho, el Malaquías es un texto que se dirige específicamente a los sacerdotes y reprende duramente a los sacerdotes, a los que están en eminencia espiritual. Pero este texto no solamente está destinado para los que tienen responsabilidad jerárquica en la iglesia, porque somos un reino de sacerdotes. Pero claramente les dice, si yo soy su padre, si yo soy su señor, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? ¿Sabes por qué? Porque le presentaban, ¿qué hacían, Lalo? Le presentaban ofrendas que no eran agradables delante de Dios. ¿Cómo cuáles? Cabra, chivitos, quebrados, Cojos, enfermos, ¿verdad? O sea, Pero aparte, perdón, tenían la actitud que decían que pensaban que la mesa de Jehová era despreciable. o sea, Qué fastidio. ahora, fíjate lo que está pasando ahí. Si tú lees con detenimiento Malaquías, te vas a dar cuenta de que ellos practicaban la religión judía. ¿Estamos de acuerdo? Porque presentaban sacrificios, presentaban holocaustos, presentaban ofrendas, iban a la mesa del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Pero no lo hacían con la actitud correcta. ¿Eran falsos o verdaderos adoradores? Ahora, esto es importante que lo tengamos presente porque podemos tener la tendencia. Tim Keller dice que nosotros a veces leemos el texto como si fuera para alguien más. Y nosotros debemos de leer el texto bíblico como si fuera para ti. Y como si fuera escrito para ti el día de hoy. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es, ¿eres un verdadero adorador o eres un falso adorador? ¿Le presentas al Señor qué? ¿Lo cojo, lo inmundo? ¿O le presentas lo mejor que tienes?
Es retórica la pregunta, respóndetelo tú. Ahora, el Señor Jesucristo está planteando la inminencia de ese momento. Ahora es y la hora viene cuando ¿qué? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Ahora, ojo, ¿cómo adorarán al Padre? Sí, pero antes de llegar a esa parte, está hablando de la actitud, pero dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo van a adorar al Padre? Con conocimiento. Sí, desde luego, con conocimiento, pero ¿De corazón? de corazón. Es parte de lo que va a hablar ahorita más adelante. Pero, mis amados, no podemos adorar al Padre sin Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. ¿Tú quieres adorar al Padre? Necesitas adorar a Cristo. No puede ser de otra manera. Es por eso que tropiezan, por ejemplo, el catolicismo, porque aunque sí creen en Cristo, pero siempre hay alguien más. Siempre está rivalizando con algunas otros santos y que si tal o cual, ¿no? Entonces dices, no, solamente Jesús. Y no es a través de mis obras, sino es a través de los méritos de Él que yo puedo llegar al Padre. Es así de simple y así de complejo. Y aquí nos presenta la actitud. Presta atención. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? El espíritu no está haciendo referencia, si prestas atención al texto, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu, al alma humana, la actitud. Mis amados, preste atención a esto, la adoración debe de ser interna. Porque nosotros podemos tener una adoración externa, pero no una adoración interna. Podemos ser como estos sacerdotes de Malaquías. Podemos estar haciendo las cosas de manera externa, pero no estamos adorando de una manera interna. ¿Escucha eso, hermana? Nadie dice amén. ¿Verdad? La realidad es que nosotros todos hemos tropezado de esa manera. Todos hemos tropezado porque de una manera o de otra hemos adorado de una manera externa, pero quizás no de una manera interna. Adorar en espíritu hace referencia a la adoración interna, no a la conformidad externa con las ceremonias y los rituales. ¿Están mal las ceremonias y los rituales? No. Lo que sí está mal es que lo hagamos sin la actitud adecuada. El asunto está aquí en el corazón. Cuando yo voy a congregarme, ¿lo hago por obligación o lo hago porque quiero estar con el pueblo de Dios cantándole al Señor y escuchando su palabra? Porque queremos estar. Eso hay que repetírnoslo a nosotros, porque luego vamos más de a fuerzas que de ganas. Ahora, no quiere decir que hacerlo, también hay que poner en disciplina a la carne. Eso es cierto. Va a haber veces en las que tu carne no quiere y tú tienes que ponerle un poquito de correa. Y eso está bien. Pero para eso está la oración, para eso está la palabra, para que nuestro corazón, nuestra conciencia se sensibilice, se vuelva hambrienta de la palabra de Dios. ¿Qué le ofreció el Señor Jesús a la mujer samaritana? ¿Qué le ofreció? Ahora, mira, si está lloviendo, si se está cayendo el cielo y yo te ofrezco una botella de agua, vas a decir, oye, ahorita como que agua no sobra, ¿no? Como que no tengo precisamente mucha sed. Pero yo te aseguro que en marzo, cuando se está cayendo literalmente el cielo de sol, que estamos sudando así, que te ofrezcan una agüita así, una agüita de limón, así fresquecita, échatela. ¿Te la tomas por qué? Porque la necesitas. Ese es el punto de esto. Nuestra alma tiene sed de Dios. Nuestra actitud no va a ser la correcta hasta que no entendamos nuestra necesidad. Cuando tú crees que no necesitas, dices, pero cuando necesitas me dices, como dice el Salmo, ¿no? Nosotros vemos al Señor como la señora mira, como la esclava mira a sus señores. O sea, dependemos de ti, necesitamos de ti. ¿Sí me estoy explicando? Sí.
¿Cuál es la actitud con la que adoramos al Señor? ¿Lo hacemos por obligación o lo hacemos porque realmente reconocemos nuestra necesidad? Alguien decía por ahí, ¿no? Que cuando nosotros faltamos a la iglesia, el Señor paga los platos rotos. ¡Qué gran mentira! ¿Tú crees que Dios nos necesita? No. Por supuesto que no. Nosotros necesitamos. El único afectado eres tú, usted. Usted cuando no va a la escritura, cuando no lee la palabra, el que permanece en ignorancia, ¿quién es? Cuando uno tiene una lucha, una batalla espiritual y está en sequía o está enfrentando un conflicto y no ora, ¿quién es el que está en problemas? ¿Me explico? Cuando uno necesita doblar su carne, y hay que reconocerlo, no ayunamos, y no necesariamente tiene que ver con el alimento, sino con la disciplina de privarnos de aquellas cosas que creemos esenciales, que eso va a hablar Donald Whitney. El ayuno tiene que ver con reconocer que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios vivirá el hombre. Mi alma no depende del dinero, mi alma no depende de la compañía, mi alma no depende de lo que diga mi jefe, mi alma no depende de la opinión de mis padres, mi alma depende únicamente de Dios. Amén. Y para esto me tengo que privar yo mismo del alimento, porque a veces la tripa nos gobierna. Y a veces nos tenemos que privar de tal o cual cosa que hacemos de nuestra vida una prioridad. Eso es el ayuno. Privarse de algo para recogerse espiritualmente. Mis amados, la adoración debe ser en espíritu, de manera interna. Y claramente dice que en espíritu y en verdad. Esto es muy importante, mis amados, porque podemos nosotros buscar sinceramente al Señor, pero no hacerlo de la manera correcta. Vosotros adoran lo que no saben. Nosotros sí adoramos lo que sí sabemos. ¿Dónde está la verdad, mis amados? La verdad llama a esta adoración la enseñanza de las Escrituras. ¿Quieres adorar en espíritu y en verdad? Necesitas hacerlo de la manera correcta. Y la manera correcta es como indican las Escrituras. Te voy a poner un ejemplo bíblico de esto. Creo que te lo he platicado en otras ocasiones. Cuando, por razones muy diversas, el arca de Dios no estaba en el templo, había sido robada, había sido raptada, ¿verdad? Por los filisteos, ¿verdad? Ellos la llevan al templo de su Dios. Suceden varios acontecimientos. El punto es que ellos pues literalmente la botan, la mandan en una carreta y para que se pierda por ahí. Y bueno, el punto es que la rescatan y se queda en casa de una persona. Pero bueno, David decide en un determinado momento, dice, ya estuvo suave de que esté el arca del pacto en otro lugar, tiene que estar en el tabernáculo, tiene que estar en Jerusalén, tiene que estar con el pueblo. ¿Y David qué hace? Convoca toda una comitiva y hacen toda una caravana, todo un asunto, un jolgorio para traer el arca, y lo traen en una carreta. Porque esto es importante, porque pudiera haberse pensado, el pragmatismo hubiera dicho, bueno, pues ¿quién va más rápido? ¿Las personas cargando o la carreta con los animales andando? Pues podría pensarse que pues, se cansan menos las personas, vamos más rápido. ¿Me explico? Pudiera pensarse humanamente que es más sencillo. Pero David averiguaría de una manera muy triste que ser pragmático no sirve en este tipo de cosas. Porque vamos a ver que en algún determinado momento las reses trastabillan, el arca está a punto de caerse y hay una persona que surge aquí que se llama Usa, que era de la familia de los coatitas. No era cuate de amigos, sino era de los de Coat, ¿verdad? Y se le ocurre y dice, bueno, ay, se va a caer el arca, ay, ¿verdad? Y mete la mano y ¡zas! Se muere. Quedaría para nosotros como un enigma, pero la realidad es la siguiente. Debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, es decir, con la actitud correcta, sí, pero de la manera correcta, informados cómo se debe hacer.
¿Y cómo se debía trasladar el arca, clase? Con unas barras, ¿no? Y a pie. Con unas barras a pie. ¿Cualquiera la podía cargar? ¿Quiénes lo podían cargar? Y una familia de los levitas. O sea, exactamente, o sea, claramente se habían dado las instrucciones, estaban por escrito quién, cuándo, de qué manera y cómo se iban a mover todos en torno al arca. Pero, lo queremos hacer a la Frank Sinatra, a mi manera, ¿verdad? Y mis amados, tú no puedes adorar a Dios a tu manera. Tienes que adorarlo a su manera, porque Él nos ha dado la forma en la que Él puede ser adorado, debe ser adorado y será exaltado. No puede ser de otra manera. ¿Sí me estoy explicando, clase? Y tú no puedes adorar a Dios sin la verdad. Y la verdad está aquí. Juan capítulo 17, versículo para memorizar, el Señor Jesús ora y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es simple y sencillo. El problema, mis amados, es que hoy en día muchas iglesias, muchos ministerios de alabanza, de adoración, etcétera, llevan determinadas actividades lejos de la observancia bíblica. Y todos podemos tropezar de esa manera, pero la adoración correcta, la adoración en espíritu y en verdad, es la adoración que se hace desde el alma sincera y desde las Escrituras. Claramente el Señor dice, estos adoradores, el Padre, ¿qué? Busca que le adoren. ¿Por qué? Y aquí el Señor, dice el versículo 24, una frase increíble, una declaración extraordinaria, que merecería otra sesión de estudio. Dice, Dios es espíritu. Ahora te das cuenta que aquí está hablando de una forma diferente. Nos está hablando de la naturaleza de su ser, de su trascendencia. Voy a explicar esto rápidamente, lo he mencionado en Fundamentos de la Fe, pero lo voy a explicar aquí. Cuando habla de que Dios es espíritu, está hablando de su trascendencia. Es decir, ¿Dios es como nosotros? No. ¿Es visible? No. ¿Es tangible? No. ¿Es mortal? No. ¿Es cambiante? No. ¿Está caído como nosotros? No. ¿Es santo? ¿Es eterno? ¿Es inmutable? ¿Es omnipotente? ¿Es omnisciente? ¿Esas cosas qué son, clase? Los atributos de Dios, esas son las cualidades de su persona. Dios es espíritu, nos está hablando de su trascendencia, es decir, Dios no es como nosotros. Por eso no le puedes adorar a tu manera, le tienes que adorar a su manera, porque Él es trascendente, pero a través de Jesús es inmanente. Es decir, ha venido a nosotros, se ha hecho cercano. Los que le adoran, ¿tú eres de los que le adoran? Amén. Los que le adoran, los que le quieren adorar, los que realmente quieren, y esto lo mencionaba hace algunos meses el anciano de iglesia, Rafael Mendoza, al que le mandamos un fuerte saludo porque sé que luego ve este programa, decía en una clase, ¿verdad?, que solamente los cristianos pueden adorarle. La adoración es el reconocimiento de su naturaleza. Y solamente pueden reconocer su naturaleza los que han nacido de nuevo. Palabras más, palabras menos. ¿Verdad? Él lo dijo de una mejor manera. Pero es bastante simple, mis amados. Los incrédulos no pueden adorarle porque no han nacido de nuevo. Solamente los que han nacido de nuevo pueden adorarle. Porque solamente ellos pueden reconocer quién es Él, cómo es Él. ¿Sí estamos de acuerdo? Esos adoradores, con un espíritu sincero, iluminados por la palabra de Dios, son los que el Padre busca que le adoren y dice que esos son necesario, es necesario que así se le adore.
Fíjate qué importante es esto. Dice que el Padre está buscando esos adoradores y que es necesario que así, en espíritu y en verdad, se le adore. Fíjate la tremenda enseñanza que está recibiendo aquí la mujer samaritana. Ni la adoración de los samaritanos ni la de los judíos podía caracterizarse como adoración en espíritu y en verdad. ¿Ya te aburriste? Regálame 5 minutos. Aunque los judíos tenían mayor comprensión de la verdad por lo que ya hemos mencionado. Los dos grupos estaban enfocados también en factores externos. Y quizás hoy todavía muchas personas que se dicen cristianos también están enfocados en asuntos externos. Se les olvida el asunto interno. Se les olvida la verdad. No adoran en espíritu, con la actitud sincera, y no adoran en la verdad. Punto número 3 y último. Solo Dios puede ser adorado por aquellos que lo conocen personalmente. Versículo 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Cómo ella sabía? ¿Cómo ellos sabían que iba a venir el Mesías? ¿Cómo lo podían saber? Bueno, ya mencionaste el Pentateuco, ¿no? Exactamente. Claramente, en el Pentateuco, cuando se habla de un profeta mayor que Moisés, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjate la importancia de este profeta que tiene, según lo que dice aquí Deuteronomio. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que Él hablare, ¿el quién? El profeta del que está hablando aquí. El que no oyere las palabras que Él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿De quién está hablando? No está hablando de Moisés. Está hablando de alguien que es mayor que Moisés. Mayor que Moisés. Está escribiendo aquí Moisés y dice, un profeta como yo. Claramente no ha habido uno como Moisés. Y dice que pondrá sus palabras, las palabras de Dios en su boca y les hablará todo lo que le mandare. Pero, mis amados, quien no escuche las palabras... Cristo dice, No, dicta de vuelta el versículo. ¿Qué dice? No, que si nos dicta. 18, 15, Deuteronomio 18, 15. Perdón. al 19. 18, 15. Deuteronomio 18. 15, 18 y 19. Ok, gracias. Cristo antes también dice en los evangelios que las palabras que yo hablo, literalmente lo voy a parafrasear, no recuerdo bien la cita, dice que las habla el Padre, ¿no? O sea, no hablo las palabras que yo quiero, sino las que Él me da. Y claramente Él dijo, quien no me escuche... Aquí habla de Cristo, ¿no? Exactamente. Porque está hablando de una importancia de todo lo que diga esta persona. Es por esa razón que la mujer samaritana dice, sé que ha de venir el Mesías. Sé que ha de venir el Mesías. Ella tiene esta revelación porque ellos conocen el Pentateuco. Y Él nos declarará todas las cosas. Y aquí viene el punto importante. Y con esto quiero cerrar. Y quiero que prestes atención. Esta declaración es extraordinaria y la voy a apuntar aquí porque me pareció extraordinaria y merece también una clase completa esta expresión. El Señor Jesús responde y le dice, yo soy el que habla contigo. Ay, qué A nadie hermoso, más esa mujer, le ha sí, dicho qué hermoso, a mí se me hace... A nadie más yo no le... Exactamente. En los evangelios, hasta este momento,
Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los sacerdotes, hasta incluso los mismos discípulos todavía tenían sus dudas. Juan el Bautista tenía sus dudas. Nicodemo no había escuchado esto. Solo esta mujer, samaritana, con una vida en pecado. A esta mujer el Señor Jesús claramente, directamente, personalmente le dice: yo soy el que habla contigo. Y me podría extender un poco con esto, pero solamente quiero hacerte 3 observaciones acerca de esto. Esta declaración yo soy la vamos a encontrar solamente en el Evangelio de Juan. Varias veces, y las vamos a ver con detenimiento. Estas declaraciones son muy importantes porque nos apuntan a la identidad de Jesús como Dios. Aquel que en Éxodo capítulo 13 le presenta a Moisés y le dice: yo soy el que soy. Y esto tiene una importancia tremenda. Pero prácticamente esta declaración está diciendo: yo soy Dios. Estas ilustraciones, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, etcétera, nos hablan de características de su persona y de lo que Él hace por su pueblo. Pero aquí esta declaración es extraordinaria porque dice: yo soy Dios. No solamente eso, sino dice: yo soy el que habla. Mis amados, tú y yo no tenemos un Dios mudo. Tenemos un Dios que nos habla. Aquí está. Aquí está Él hablando. ¿Cuántas veces las personas dicen: Dios, háblame? Aquí está. ¿Te acuerdas de la historia del testimonio del rico y Lázaro? Está Lázaro ahí en el tormento y le dice a Abraham: envíales a alguien que les hable. Si alguien se levantare de los muertos, seguramente lo escucharán. Y le dice: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Mis amados, el Salmo 115, en contraste con los ídolos, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Ojos tienen, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Pies tienen, mas no andan. Manos tienen, pero no palpan. Tienen boca, pero no hablan. Y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. 115, ¿qué pasa? Salmo 115. Es el Salmo 115, pero no me acuerdo ahorita qué versículo. Mis amados, tenemos un Dios que nos habla. ¿Y sabes por qué nos habla? Porque está vivo. Porque está vivo. Pero no solamente tenemos un Dios que nos habla, sino tenemos un Dios que habla con nosotros. Que habla de manera personal. Que aunque tenemos el mismo texto y tiene un mensaje específico, contextual, específico, pero yo estoy perfectamente seguro de que el mensaje de hoy no le dijo lo mismo a mi hermana que lo que le dijo a mi hermana, que lo que le dijo a mi hermana. A cada uno de nosotros, cuando vamos a la Escritura con la actitud correcta en espíritu y en verdad, el yo soy habla conmigo. Me atrevería a cambiarlo un poco así. Conmigo. Cada quien. Contigo. Tú lo interpretas. La mujer samaritana estaba escuchando esto de los labios de aquel ¿Es Dios? que es Dios. La mujer samaritana... Es verdad, 3 se le habló Dios. ¿Fue que a Jehú, la mujer, y Moisés? ¿O quiénes fueron los 3 con que Dios habló, que Jesús habló con ellos? Fueron 3. Tengo en la mente, pero digo, ay, qué hermoso. Claro, pero a lo que cara a cara, no de manera personal, ¿no? Exactamente. Gracias. Pero a lo que voy es a esto, mis amados. Tú no necesitas que baje un ángel, no necesitas. La gente está buscando constantemente estas experiencias extrasensoriales, que baje un ángel, que venga una voz del cielo, una trompeta. Aguas cuando escuchan las trompetas. O sea,
estaremos esperando cosas sobrenaturales cuando ya lo más precioso lo tenemos aquí. El yo soy está hablando conmigo y está hablando contigo. Mis amados, imagínate que yo creo que, y la mujer samaritana de hecho todavía no entendía plenamente, pero esta declaración va a cambiarlo todo y lo vamos a ver más adelante el año que viene. Quiero terminar con esto y escucha esto. Dios ha preparado un encuentro con cada uno de sus escogidos. Y nos busca en los lugares y en los acontecimientos más inesperados. Dios conoce la profunda sed de tu alma y sabe dónde has estado, dónde has caído y dónde has estado buscando saciar tu sed. Y aún así, Él nos ofrece libremente, gratuitamente, agua viva. Dios conoce tus pecados. ¿Estamos dispuestos a reconocerlos, a arrepentirnos, a abandonarlos? Mis amados, tenemos un Dios y Salvador personal, íntimo, que nos busca, que nos conoce desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que no está callado, que no está mudo, que no está muerto, que nos habla, que habla con nosotros todo el tiempo. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, Señor, te damos infinita gloria, gloria infinita a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos asombramos, nos maravillamos, Señor, de esta conversación que tuviste con aquella mujer, Señor, allí en la tierra de Samaria. Así también hoy en este hogar has hablado con nosotros. Nos has mostrado, Señor, tu verdad y nos has desafiado a adorarte en espíritu y en verdad, con la actitud correcta, sabiendo a quién adoramos a través de la verdad de las Escrituras. Yo te pido, Señor, que aquí en esta reunión, en esta asamblea, Señor, haya verdaderos adoradores. Adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, que te busquen, Señor, sinceramente, que todo lo hagan de corazón, libremente, porque te aman, porque te honran. Oh, Señor, cuando miramos tu palabra, cuando estudiamos, Señor, nos damos cuenta de lo inmenso y trascendente que eres tú. Y nos postramos porque, aunque tú eres inmenso, maravilloso, Señor, tú hablas con nosotros. Yo sé que tú has tenido un encuentro personal con cada uno de nosotros en la intimidad de nuestros pensamientos, en la amargura de nuestros dolores y en la agonía de nuestras lágrimas. Tú has hablado con nosotros. Cuando vamos, Señor, al trabajo, cuando estamos afligidos por una carga, cuando estamos arrepentidos por nuestros pecados, por malas decisiones, que hemos elevado una oración al cielo, tú nos has escuchado y has hablado con nosotros a través de tu palabra y nos has dado el mensaje apropiado y en el momento preciso. Señor, nadie más puede hacer eso excepto tú. Podemos gozar de una bendición que ni los profetas tuvieron. Así como esta mujer, tú hablas con nosotros. Señor, te doy gracias por este hogar. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que han estado a lo largo de este año en esta sesión de estudio del Evangelio de Juan. Gracias porque hasta este capítulo, hasta este versículo, nos has permitido llegar. Gracias, Señor, porque a lo largo de este año tú nos has hablado a través de este maravilloso, extraordinario evangelio, Señor, que nos muestra la verdad de tu Hijo Jesucristo y nos anima a creer en Él. Gracias porque me has honrado con el privilegio de estar al frente de este grupo y permitirme enseñarles tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos que están viendo, escuchando, reproduciendo, que te escuchen a ti. Habla tú con ellos personalmente. Gracias por esta clase, Señor, por lo que has hablado y sigues hablando en nuestras vidas. Y Señor, ahora que
vamos a tener, concluimos esta parte, este episodio el día de hoy. Señor, permítenos que volvamos, Señor, si tú lo permites, en un par de semanas, en el mes de enero, volvamos con hambre, con sed. Veremos, Señor, si tú lo permites, a la mujer samaritana correr a su pueblo, a decirle, Señor, a las personas lo que tú hablaste con ella. Que de la misma manera el año que viene, Señor, corramos por las calles, que vayamos, Señor, con todas las personas que podamos y les hablemos del Dios al que hemos conocido. Que nuestra boca no cese y que nuestro corazón no tiemble de testificar de ti. Oh Señor, a ti sea dada toda la gloria. Gracias, Señor, por tu evangelio y por esta clase. La encomendamos, Señor, a tu cuidado. En el nombre de Jesús y en su nombre decimos amén. Mis amados, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una sesión extraordinaria y le agradecemos por estar con nosotros. Vamos a seguir en contacto y vamos a retomar este evangelio, así que no se pierda. Clase, ¿cómo estamos? Muy bendecidos y sangoloteados espiritualmente, desafiados espiritualmente. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Y recuerde, plan de lectura McChain, todos nuestros libros y todo lo que tenemos está disponible para usted en Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify. Y también por ahí algunas enseñanzas breves que hemos dejado ahí en TikTok, también para que las pueda usted compartir y ver. La próxima semana le esperamos aquí a las 6 de la tarde para celebrar nuestra noche navideña, celebrar al Señor Jesucristo y gozarnos por un año de su bondad. Amén. Mis amados, tengan una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.